Bueno, pues increíble pero cierto, Telecinco lo ha vuelto a hacer. Imagino que ya todos estaréis al corriente de la noticia. Apenas unas horas después de trascender la noticia del fallecimiento de Julián Muñoz durante el día de ayer, la cadena de Mediaset anunciaba una entrevista póstuma. Recordemos que Julián Muñoz ya se sentó en el programa de viernes hace 2 semanas, se pensaba que esa iba a ser su última entrevista antes de fallecer, pero resulta que no, que se grabaron más declaraciones que se guardaron precisamente con el propósito de emitirlas una vez ya no estuviese entre nosotros. Así que imaginaros lo que puede salir de ahí. Se dice que Julián Muñoz va a detonar varias bombas, veremos hasta qué punto es así y hasta qué punto resulta novedoso o relevante lo que cuenta, pero lo que no hay duda es que esto no deja de ser una manera de que una vez fallecido todos sigan haciendo caja, algo completamente inaudito, por no decir indecente. Como no puede ser de otro modo, hay muchas críticas contra Telecinco por este programa que se han sacado de la chistera, por no decir que incluso dentro de la propia cadena hay también voces críticas por lo que consideran que no deja de ser el blanqueamiento de la figura de un corrupto. Esto también ahora lo vamos a ver después más en profundidad. Pero bueno, por el momento tenemos ya un anticipo de lo que se emitirá esta noche, en la que el programa de viernes emitirá una edición especial. De hecho, ayer teníamos también al presentador Santi Acosta presente en ese tanatorio y cebando ya el contenido de esa entrevista. Vosotros imaginaros el espectáculo, y ni que decir tiene que una de las personas que estaría en el foco, o mejor dicho en el disparadero, ante esas declaraciones que se van a emitir de Julián Muñoz, pues no puede ser otra que Isabel Pantoja. Por lo pronto, vamos a ver qué es lo que se muestra en ese avance exclusivo. Esta la quiero hacer porque, fundamentalmente porque en Marbella se han dicho muchas verdades a medias. Jesús Gil y algunos aláteres suyos, los primeros 4 años de Marbella, el mejor alcalde que ha habido, sin duda. Lo transformó la ciudad. Ya después apareció el color del dinerito. Cuando Juan Antonio Roca se viene a trabajar a Marbella, dijo: yo he venido aquí a hacer dinero. ¿Quiénes son los que más dinero se llevaron? Qué difícil, ¿eh? Pues mira, 7, 8. El clan del Bisón, el que yo le llamaba el clan del Bisón. ¿Por qué se llamaba el clan del...? Porque las mujeres iban a la competencia a ver cuál era el abrigo más importante que tenía. Si es que veníamos todos con lo puesto. Si el que más dinero tenía era yo, porque era el que menos debía. Pero así de claro. Bueno, pues lo acabamos de escuchar, un Julián Muñoz que parece que viene a decir que él tampoco fue el que se llevó más dinero de las arcas de Marbella, lo cual evidentemente no le exime de nada, pero bueno, todo esto no deja de ser el tema de la corrupción, que ya conocemos de sobra. Pero vamos a lo que nos interesa de verdad. Evidentemente estamos ante un tema bastante complejo, lo fue ya durante los años de la Operación Malaya, en el que se entremezclan política, corrupción, pero también tiene esa vertiente más relacionada con el mundo del corazón, y es aquí donde entra un nombre propio, que no es otro que el de Isabel Pantoja. ¿Qué es lo que Julián Muñoz va a contar de Isabel Pantoja en esa entrevista póstuma? Bueno, pues de esto también se ha avanzado alguna cosita. Aquí tenemos medios que lo recogen, como el portal Informalia. Las bombas que Julián Muñoz detonará en Telecinco después de morir. Dirá cuánto dinero le costó su relación con Isabel Pantoja. Y es aquí donde tenemos lo que os comentaba antes, que para mí fue una escena bastante inaudita, lo que vimos durante la tarde de ayer. El presentador Santi Acosta, presente en ese tanatorio en el que se estaba dando el último adiós a Julián Muñoz, pues mientras tanto él, entiendo que con la connivencia de la familia del fallecido, pues nos iba cebando ya el contenido de esa entrevista. Es una entrevista a corazón abierto, explicaba. Lo primero que nos dice es que él podía haber evitado la cárcel y seguir siendo alcalde de Marbella. Todo esto eran declaraciones al programa Tardear. Julián también nos cuenta cuánto dinero le costó su relación con Isabel Pantoja. Cuando te habla alguien que sabe que se va a morir, es brutal, decía Santi Acosta. Reconoce sus delitos, en lo que tiene que ver con firmas de licencias de obras, que es lo que le llevó a la cárcel. Pide perdón por ellos y también pide perdón a su familia. Vais a entender por qué no he hablado antes, para no incriminar a ciertas personas más de la cuenta. Y también, por razones obvias, esta era una de las cosas que más interés centraba durante el día de ayer, la reacción de Isabel Pantoja tras conocerse el fallecimiento de Julián Muñoz. Esa reacción era desvelada por el periodista Antonio Rossi. Tal y como se recoge en el televisero, Antonio Rossi no tardó en compartir en el espacio de Telecinco la reveladora
frase de la que fue pareja del exalcalde de Marbella. Curiosamente, en ese mismo programa, en ese mismo plató en el que se daba esa información, teníamos también presente a la hija de la tonadillera, a Isa Pantoja, quien en este caso también desvelaba su sentir ante la noticia. Ella dice tener un buen recuerdo de Julián, porque con ella siempre se ha portado bien, que siempre la trató con mucho cariño y vivieron muy buenos momentos, que tiene un buen recuerdo de aquellos años en Marbella, que cree que es la mejor época que ha vivido, y ya entonces Antonio Rossi era el encargado de compartir cuál había sido la primera reacción de Isabel Pantoja. Según el colaborador, le da igual, no quiere saber nada. Una respuesta fría y contundente que llega después de la última entrevista de Julián Muñoz, de la que acabamos de hablar, y de esta manera la cantante de Marinero de Luces deja bien claro que no tiene nada que decir sobre la muerte del que fue su gran amor. Como podéis comprobar, hay mucha controversia alrededor de todo este asunto, ya no por el hecho en sí de que se haya producido ese fallecimiento, que evidentemente en estos casos siempre tiene que haber un respeto hacia la familia, pero sí es verdad que en lo que se refiere al tratamiento mediático, y ahí tenemos el ejemplo de esa entrevista póstuma, pues da la sensación de que en algunos casos incluso parece que se trata de ensalzar o de blanquear a quien no ha dejado de ser un corrupto, y que además, recordemos, se ha ido sin devolver esos 46 millones que saqueó de las arcas de Marbella. Todo ello para Mas Inri después de volver a casarse con Maite Zaldívar en sus últimos días, cosa que en fin, yo creo que a todos se nos viene lo mismo a la cabeza. Ayer en Antena 3, en el programa de Sonsoles Onega, hubo una periodista que por lo menos tuvo la decencia de impugnar todo esto, y esa fue Beatriz Cortázar. Lo sucedido lo cuentan en El Confidencial. Es el ejemplo máximo de la corrupción. Beatriz Cortázar no se calla y responde así a un amigo de Julián Muñoz. Se cuenta que la muerte del exalcalde de Marbella fue el tema principal que ocupó ayer el programa de Sonsoles Onega, como era de esperar. Los reporteros del programa acudieron al tanatorio de Marbella, donde amigos de la familia como Rapel se han despedido de los restos de Muñoz antes de que sean incinerados, y desde el plató han conectado con diversas personas, como el exjuez del caso Malaya, Santiago Torres, o un amigo de la infancia de Julián Muñoz, llamado Máximo Chinarro. Máximo contaba que fue al colegio con Muñoz en el Arenal, en Ávila, desde Parvulitos, y que le conocían con el apodo de Cachuli. Todo esto ya lo sabemos, ese apodo también que tanto cachondeo ha generado, pero que en este caso le conocían así en su pueblo, y no de manera despectiva como se ha dicho después. Ha destacado que Julián Muñoz era generoso porque regalaba a sus compañeros lápices y material escolar de la tienda de su familia, y que ya como adulto tuvo la mala suerte, considera este señor, de caer en un nido de buitres y no pudo salir. Y hombre, que yo puedo entender que este señor, al ser amigo de Julián Muñoz, pues a lo mejor no puede ser objetivo, pero creo que esa no es la visión que tenemos el resto de la gente. Eso de pobrecito Julián Muñoz, que él fue víctima de un nido de buitres, él ahí, en ese ayuntamiento de Marbella, también fue buitre como el que más. Sonsoles Onega ha preguntado a Máximo por la casa que tenía Julián Muñoz en Ávila, e Isabel González le ha preguntado con picardía si el dinero desaparecido del expolítico no podría estar enterrado o escondido en esa casa. Entonces Máximo se ha puesto serio y ha reprochado esa picardía. O sea, este señor se indigna, este amigo de Julián Muñoz, por las preguntas que le hacen en el programa de Sonsoles. Dice, no es el momento porque es un amigo que he perdido y no es el momento de decirme esas cosas. Y ha sido entonces cuando la colaboradora Beatriz Cortázar ha intervenido argumentando que es respetable el cariño y los recuerdos de la infancia, pero que al final Julián Muñoz ha sido un delincuente que ha estado en la cárcel y es el ejemplo máximo de la corrupción. Claro, al final que todo esto lo digan en Antena 3 puede no sorprendernos tanto, porque no es esa la cadena en la que van a hacer una entrevista póstuma a Julián Muñoz. Lo que nos sorprende más es que este tipo de críticas las hayamos escuchado también desde dentro de la propia Telecinco, porque ayer veíamos a una Isabel Rábago, que fijaros que además Rábago, sobre todo últimamente, ha sido una colaboradora que siempre ha ido muy a favor de los contenidos que han hecho en Telecinco y que ha defendido cosas que aquí hemos criticado duramente. Fue a favor de la docuserie de Rocito, aunque en este caso también porque era su amiga. Ha defendido también lo que hemos visto últimamente con Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez, que es verdad que son temas mucho menos serios que en este que nos ocupa, pero en cualquier caso, por todo ello, ha sido muy sorprendente ver cómo ayer Isabel Rábago venía un poco pues a impugnar y cuestionar el hecho de que en Telecinco vayan a emitir esa entrevista póstuma de Julián Muñoz. Aquí lo podemos ver que lo recoge también el portal Informalia. Isabel Rábago le cuestiona a Santi Acosta su entrevista póstuma a Julián Muñoz. No voy a maquillar la figura de un corrupto, dice. Rábago recordaba durante la mañana en el programa La Mirada Crítica sus años en Marbella, donde cubrió como periodista el caso Malaya. Yo aterricé en Marbella una semana antes de que estallara la operación Malaya y me topé con todos los personajes, sobre todo con Julián Muñoz. Hoy muere para mí el símbolo de la corrupción. Para Rábago es inaceptable que en estos momentos se santifique la figura de un corrupto del calibre de Muñoz, que ha muerto sin devolver los 46 millones de euros que debía al pueblo de Marbella. Y dice al respecto, la historia está contada en una sentencia.
una sentencia que narraba el modus operandi de toda esta banda que convirtió Marbella en su particular empresa. Yo creo que tampoco hay que maquillar la figura de un corrupto, jamás lo haré. Sobre si el ex de Isabel Pantoja murió arrepintiéndose de sus actos, como él dijo, ha dicho lo siguiente: ¿murió arrepentido? Bueno, es lo que tiene cuando tú estás a las puertas de la muerte. Si hubiera estado arrepentido, hubiera tomado otras medidas. No fue el chico de los recados de Jesús Gil, fue una persona que ejerció de corrupto y se jactaba de ser un corrupto. Es lo que decíamos antes, no es precisamente un señor que haya sido víctima por caer en un nido de buitres. Isabel Rábago insistía en ese sentido: no voy a maquillar esta figura, le perseguí mucho tiempo, muchos meses y muchos años por mil motivos, me llevaba estupendamente con él, pero era un corrupto. Y ya después, durante la tarde, cuestiona lo de la entrevista póstuma. Dice que sí, que felicidades por la entrevista, que mañana estarán todos delante, pero a continuación empezaba a cuestionar. Hay una realidad jurídica. ¿Cuánto de diferente es la realidad que te ha contado a ti en esa entrevista con la realidad jurídica que nos sabemos todos de memoria? A esto respondía Santiago Costa. La realidad jurídica él la acepta, él reconoce sus delitos. Sin embargo, Rábago ha insistido. ¿Hay una versión B que no la ha contado porque no pudo en su momento? ¿A ti te ha sorprendido? A mí, que sabes que Malaya me lo sé de memoria, me va a sorprender o lo voy a poner en duda. Ante esto, Santi Acosta se ha reafirmado, que claro que va a decir el pobre Santi Acosta cuando es el presentador de ese programa y de ese especial que se va a emitir esta noche. Vas a entender por qué ha hecho muchas cosas y por qué no ha hablado antes para incriminar a más gente de la cuenta, pero él es absolutamente sincero. Ante esto, Isabel Rábago ha terminado con otra cuestión que se le queda en el aire. Estamos ante una entrevista que nos están diciendo que vamos a descubrir lo que no sabemos. ¿Cuánto le ha costado a la Pantoja Julián Muñoz? Bueno, eso está cuantificado en la sentencia. Ha terminado. Así que aquí tenemos a una Isabel Rábago que parece no estar demasiado de acuerdo con todo esto que están haciendo en Telecinco, que veíamos como incluso se lo decía directamente al propio Santi Acosta. Santi Acosta que llega a decir que vamos a entender con esa entrevista por qué Julián Muñoz ha hecho muchas cosas, que yo no sé qué es lo que tenemos que entender de un señor que se ha dejado corromper. Si ha hecho todo lo que ha hecho es porque simplemente quiso quedarse un dinero que no era suyo y no creo que tenga más vuelta de hoja. Y en este caso, pues por supuesto, y sin que tampoco sirva de precedente, pues mucho más de acuerdo con lo que ha dicho Isabel Rábago. Todo lo que teníamos que saber de Julián Muñoz y también de Isabel Pantoja en este caso está ya recogido en una sentencia. Está muy bien que en Telecinco ahora nos traten de vender películas, que las declaraciones de una persona que acaba de morir, y más en un tema sobre este, pues siempre genera morbo y es con lo que juegan, pero ya lo que nos faltaba es que nos vendan a Julián Muñoz como si hubiese sido una especie de mártir. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.